Bueno, muchas gracias por las palabras de inauguración de esta segunda jornada del seminario taller titulado Desigualdades y Violencias de Género en las Ciencias Sociales en Chile. Ayer tuvimos una jornada muy bonita también, muy amena, muy reflexiva también con relación a este tema que nos convoca acá a todas juntas. Y en esta segunda jornada tengo el placer también de moderar esta mesa con grandes exponentes, esta mesa se llama, es el diagnóstico cuantitativo, cuantificar la brecha, perspectivas estadísticas sobre las desigualdades de género en las ciencias sociales de Chile. Y quien expone en esta mesa es Carolina Stefoni. Voy a presentarla. Carolina es doctora en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en Estudios Culturales de la Universidad de Birmingham en Inglaterra y socióloga de la Universidad Católica de Chile. Se desempeña como académica de esta universidad, de la Universidad de Tarapacá, y es investigadora asociada también del Centro de Estudios y Conflictos y Cohesión Social. Es actualmente la directora del Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá. Y bueno, está además de decir que posee una larga trayectoria también con publicaciones asociadas a migraciones, tanto en Chile como en América Latina. También nos acompaña Daisy Margaret Segura, quien es doctora en Sociología y magíster en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es magíster en Desarrollo Urbano y trabajadora social por la Pontificia Universidad Católica de Chile, académica investigadora del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH, IDEA, y directora del Magíster de Ciencias Sociales con mención en estudios de la sociedad civil. Ha dirigido diferentes proyectos como investigadora responsable, Fondesit, por ejemplo, y actualmente dirige el Fondesit regular Movilidades Migrantes, Economías y Redes Socioterritoriales. Además, es directora del Nodo Chile de la red EVAPRO, Red de Evaluación de Procesos de Gestión Pública en Pandemia y Participación Ciudadana del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Y en relación con la sociedad civil es miembro del Directorio de Servicios Jesuitas de Migrantes y miembro de la Comisión de Salud Intercultural del Ministerio de Salud. Muchas gracias por acompañarnos. Y también tenemos a Luana Ferroni, muchas gracias por estar aquí, quien es antropóloga de la Universidad de Buenos Aires, magíster y doctora en Antropología Social de la Universidad Nacional de San Martín. Además integra el Centro de Antropología Social y el Núcleo de Estudios sobre Sociedad, Ambiente y Conocimiento en el Centro de Investigaciones Sociales. Es docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de San Martín y sus áreas de interés son los estudios etnográficos de la ciencia y la tecnología. Así que les damos un fuerte aplauso a las tres participantes que me presento, yo soy Isabel Araya, como lo había mencionado desde un principio, asistente del proyecto de investigación, y quisiera dar la palabra a Carolina para que presentase esta ponencia. Vale, bueno, muchas gracias, muy buenos días. Y lo que vamos a revisar ahora es la segunda mesa temática de lo que hemos venido, que digamos, se extiende a lo largo de esta semana, que vamos a ir presentando distintos resultados. Y esta es ayer tuvimos el bloque metodológico, ¿no? Y aquí es empezar a entrar un poco más en contenido. Y la idea es plantear, ¿no? y dar cuenta de ciertos números que nos van a ir indicando la situación y la brecha, ¿no? Tratando de entender un poco cómo se va construyendo esta brecha en el desempeño de las mujeres, en la academia, ¿no? Y la brecha de género que existe cuando vemos a la academia desde la perspectiva de género. Dale. Bueno, parte del proyecto Fondesit, Mujeres en la Academia, Desigualdad y Violencia de Género en las Ciencias Sociales de Chile, Argentina, Brasil y México. Los resultados que vamos a ver ahora son algunos resultados más generales, globales, y después vamos a hacer un zoom a la situación de Chile, ¿no? No hay zoom todavía a los otros países porque eso lo vamos a ir desarrollando en la medida en que vaya avanzando el proyecto. Entonces, la estructura, una introducción, perspectivas globales y regionales, el zoom al contexto nacional chileno y algunas conclusiones. Dale. Bueno, lo primero, y esto es en base, lo que hicimos fue revisar la literatura existente, ¿no? Y recoger los datos que se han venido levantando desde distintos lugares. Lo que nos indica, ¿no? Primero es que Chile ocupa en el ranking internacional el puesto número 156 en términos de brechas, de brechas de género. Que es un puesto donde el 1 es el primer lugar, lo ocupa el país más igual, digamos, o menos desigual. Entonces, estamos, la verdad, bien de ahí de la mitad,
para abajo, diría. Pero cuando uno ve, cuando uno desagrega los números, ¿qué es lo que pasa? Chile ocupa lugares un poco mejores en ciertas dimensiones y un poco peores en otras dimensiones. Entonces, en lo que es, qué sé yo, en términos de brecha general, el acceso a las mujeres a la educación, por ejemplo, ocupa el número 31, en el empoderamiento político ocupa el número 49, que son indicadores que son positivos, sin duda, son mejores, ¿no? Pero cuando nos vamos a la dimensión un poco más laboral, de trabajo, ocupa el país el número 113 en términos de participación económica femenina. Esto es un dato además que Chile no ha logrado revertir. La participación de las mujeres en el mercado laboral es históricamente bajo y es históricamente más bajo que lo que ocurre a nivel latinoamericano, ¿no? Y vuelve a aparecer una y otra vez. Ocupa el número 99 en la actividad de las mujeres en el mercado laboral, el 124 en términos de equidad salarial. Entonces, todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral, los indicadores, ocupamos un lugar, digamos, más bajo que da cuenta de una brecha, donde la brecha es más amplia, ¿no? Y si esto, como es el mercado laboral en general, donde está, por supuesto, todos los tipos de trabajo, pero nos metemos en la academia lo que ocurre es que esta situación es igual y peor, en el fondo, ¿no? Se amplifica las desigualdades de género cuando entramos a ver específicamente lo que pasa en el mercado laboral de la academia. Y en la academia, ¿por qué es más problemático, ¿no? Y por qué la situación, vamos a ir viendo después otros indicadores, pero se enfrenta la academia a dificultades que están presentes en el mercado laboral, pero que se hacen más aguda porque está esta tensión, y que lo hemos visto en las entrevistas, pero también, por supuesto, lo da cuenta la literatura, entre ser madres y académicas. No aparece la tensión que está presente en cualquier mercado del trabajo, pero en la academia se tensiona más todavía, porque hay ciertas formas que exige la academia de trabajo que dificultan más el ingreso y la incorporación de las mujeres. Esta idea de, ¿no?, para pertenecer a la academia en condiciones ideales, ¿no?, donde uno puede escribir, donde uno puede publicar, requiere tiempo, requiere tranquilidad para poder producir, ¿no es cierto?, para poder pensar. Entonces son dinámicas que están mucho más asociadas a un formato más de, ¿no?, las estrategias como más masculinas, donde no tienen que hacerse cargo de un montón de otras cosas. Entonces, esa forma de hacer academia, como se ha venido construyendo, que es tremendamente masculinizada, ¿no?, hace que las mujeres, entonces, esta tensión entre madres y académicas se vuelva todavía más compleja. Y por otra parte, y esto es en Chile, pero también, por supuesto, en todo el mundo, el éxito académico, ¿no?, emerge o se logra desarrollar en la medida en que todas estas estrategias patriarcales y neoliberales se van desplegando. Entonces, en esos contextos, la situación de las mujeres choca de manera mucho más fuerte, ¿no?, con estas barreras que están instaladas dentro del mundo académico. Algunos elementos de contexto de por qué nos empezamos a hacer a incorporar o a hacer cargo de esta pregunta, ¿no?, de por qué estas brechas tiene que ver, por supuesto hay un interés teórico detrás, pero también han venido ocurriendo una serie de movimientos y discusiones políticas, ¿no?, y en los espacios públicos que hacen que esta pregunta, entonces, por las brechas, aparezca de manera más, se vaya consolidando y vaya, digamos, ocupando más espacio, no solamente dentro de la academia, sino en la discusión política y pública. Tenemos por una parte los movimientos sociales feministas, ¿no?, y de estudiantes en contra de la violencia de género, 2018, donde se levantan las mujeres, ¿no?, en las universidades y empiezan a hacer exigencias, y que es interesante, porque en términos de movimientos sociales va a ser un tipo de movimiento transversal en todas las universidades, y con una respuesta institucional que yo creo que se había visto poco respecto de otros movimientos sociales que había habido en el pasado, ¿no? Entonces, las universidades se sienten de alguna manera, ¿no?, tensionadas, y empiezan a buscar soluciones, empieza a haber respuesta a los petitorios, y eso es algo bien interesante, porque es un movimiento, a diferencia de los otros movimientos estudiantiles, que está focalizado en un tema específico, ¿no?, y con eso se logra entonces ir cambiando y moviendo la agenda de las universidades, moviendo un poco la aguja, ¿no?
Después viene el estallido social, donde las demandas de género persisten, siguen ahí muy presentes y van a ser uno de los ejes del estallido. La demanda por igualdad de género, bueno, vimos lo que pasa, ¿no? con las tesis, y eso como también a nivel global tiene un impacto bien importante. Y la respuesta ya entonces empieza a ser no solamente institucional de las universidades frente a este tema, sino también empiezan a adoptarse estrategias y se empiezan a tomar medidas a nivel del Estado, ¿no? Y se empiezan a sistematizar datos sobre desigualdades, y entonces empieza, qué sé yo, a desarrollarse la Política Nacional de Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Investigación. Esas siglas que son como eternas. Y eso va a ser una muy buena noticia, y bueno, después vamos a revisar en el siguiente panel, ¿no? Cómo se avanza, cuáles son los ejes, los temas y las dificultades también, porque la implementación de las políticas, o sea, una cosa son las políticas generales y otra cosa son también las implementaciones. Y otro elemento que va a ser interesante para ir encuadrando el problema, ¿no? Es la construcción de datos, que empieza a haber mayor diagnóstico por parte de las propias instituciones, empiezan a hacerse cargo de esto, porque sabemos que un problema se transforma realmente dentro del mundo académico, no en algo cuando logramos hacer investigación, hacer diagnóstico, cuantificar lo que estamos viendo, no solamente con datos, sino también con investigación cualitativa. Entonces, las universidades no movidas desde arriba, sino muchas veces son los mismos grupos y equipos de investigadoras que empiezan a jalonar, ¿no? y a presionar para que se desarrollen estudios, diagnósticos, investigaciones de la situación de las mujeres dentro de sus universidades. Entonces eso empieza a ser parte, ¿no? de la discusión ya más política a nivel de política institucional. Y sí, ahí lo que se observa y lo que nos dicen las investigaciones es que hay una mayor concentración de diagnósticos, ¿no? y de estudios en torno a las mujeres académicas en las carreras, ¿no? STEM. Y en ciencias sociales la situación no es equitativa. Entonces ahí tenemos un cierto vacío, ¿no? que este proyecto también busca subsanar de alguna manera, en términos de identificar en este ámbito del disciplinar qué es lo que ocurre con las mujeres. Entonces, los conceptos que están presentes en la literatura y que nosotros vamos a ir tomando en los... Sí, me va a ir con... Porque de repente me contando cómo voy en el tiempo. Las herramientas teóricas que tomamos y que están, como digo, presentes en las literaturas van a dar cuenta de, por una parte, la brecha de género, ¿no? y cuantificar y cualificar lo que significa la brecha de género, las desigualdades de género, las violencias de género, que además va a ser un tema que toma, y ayer lo veíamos, ¿no? toma parte importante de la agenda política institucional y también de las investigaciones y de los diagnósticos, ¿no? cuáles son las violencias de género. Pero lo que aquí también nos interesa saber en este proyecto son esos otros elementos también que hacen parte de la construcción de estas brechas, ¿no? Las desigualdades que enfrentan las mujeres en el desarrollo de sus proyectos y sus carreras académicas, y cómo eso va impactando y va reproduciendo entonces la posición que van ocupando las mujeres. La segregación horizontal y la segregación vertical, vamos a ver que está presente en una serie de diagnósticos, pero cómo eso se visibiliza también en las entrevistas que hacemos, en los datos, ¿no? Está a lo largo de toda la literatura y de nuestras discusiones, se reproduce una vez más, se reproduce a nivel, o sea, está a nivel macro, pero también se reproduce en espacios más pequeños, en los propios departamentos, ¿no? Es interesante ver cómo esas segregaciones no es solamente una desigualdad nacional, sino que está presente en espacios súper pequeñitos como un departamento de sociología o un departamento de antropología en una universidad, no sé, chica, en alguna región, ¿no? Y estos conceptos, el techo de vidrio, el suelo pegajoso, la tubería con agujeros, agujereada, que tratan de identificar en el fondo las dificultades que enfrentan, las múltiples dificultades que enfrentan las mujeres para poder desarrollar sus carreras académicas. Entonces, en este punto en concreto, ¿no? La idea es ofrecer un panorama general sobre el acceso de las mujeres a la formación superior, su inserción laboral y las brechas de género que caracterizan el ejercicio profesional en este campo del conocimiento.
Lo que hicimos fue una revisión sistemática del material científico, los datos que se han venido recogiendo, que decíamos que hay un auge, ¿no?, en las últimas décadas probablemente, para poder identificar estas brechas, cuantificarlas. Las fuentes, los tipos de documentos están las agencias supraestatales, o sea, UNESCO se ha hecho, y esto es bien interesante porque quiere decir que hay una demanda, ¿no?, que viene de abajo, pero que permea hasta instituciones que son bastante, digamos, que están acá arriba, ¿no? Y eso, en términos como genera un círculo virtuoso de alguna manera de que tengamos a los distintos actores en distintos niveles, al menos preocupados del tema. Entonces la importancia, además de estas agencias supraestatales, es que entregan datos que son comparados y por lo tanto permiten identificar, ¿no?, y comparar la situación de Chile respecto a América Latina, respecto a los países OCDE. También están los informes gubernamentales de la NID, del Ministerio de Ciencias, ¿no?, la CNA, y que también van a ser relevantes e importantes porque empieza a ser, y la NID en este caso, que quizás es lo que tenemos más cerca, pero la CNA también, hacerse cargo de esta pregunta generando datos además de manera un poco más permanente, ¿no? Porque claro, nos sacamos una encuesta una vez, pero si no que haya cierta periodicidad nos permite identificar también la evolución de la situación. Como decía, las universidades también empiezan a hacer diagnósticos internos de sus situaciones y bueno, tuvimos acceso a varios de ellos. Y por otra parte las investigaciones con equipos de investigación que son más acotadas, pero que nos enriquecen muchísimo la perspectiva analítica, ¿no? La comprensión, y ahí vamos a encontrar muchas sinergias con muchas de las investigaciones que se han venido haciendo en el país. Pero también es interesante ver cómo en este registro un poco más histórico, cómo de pronto aparecen ciertos temas, van apareciendo después con los años otros nuevos temas, ¿no?, si es que se recuperan o no. Entonces, en la forma de hacer investigación, al revisar como toda esa mirada histórica, también nos da luces de cómo se ha venido desarrollando también este campo en el país, ¿no?, y que esperamos después poder compararlo también en los otros contextos que vayamos. Entonces, bueno, ahí está la caracterización de la muestra y es básicamente trabajo con material secundario, ¿no? No es que nosotros procesamos datos, sino que recogimos lo que se venía publicando. Entonces, bueno, ahora algunos datos en perspectivas globales. Aquí es interesante porque hay una tendencia que es bastante global, ¿no? El foco es el acceso a las mujeres a la educación superior, porque es el primer eslabón, el primer paso, ¿no?, para poder entender qué es lo que pasa después con la carrera académica. Entonces las mujeres han venido incrementando su acceso a la educación superior, probablemente motivado por políticas públicas, la universalización, o países que tienen sistemas donde las mujeres, o sea, con educación pública, donde facilita el acceso de las mujeres, políticas públicas también. Bueno, el esfuerzo en educación es probablemente algo que comparten todos los países, ¿no? Entonces esto tiene efectos positivos, ha tenido efectos positivos, ha subido en los últimos 20 años, me parece, de un 19% a un 38%, lo que es una buena noticia, ¿no? Y que se refleja de alguna manera, esto es para América Latina, en el pregrado. Las mujeres también hoy día, ¿no?, son mayoría, ¿no? Uno podría decir que en términos generales, ¿no?, las mujeres suben, en el pregrado hay más matrícula de mujeres, pero cuando vamos a ver magíster todavía se mantiene alto, pero en el doctorado ya la diferencia es en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, y esto se va a repetir en distintos indicadores a medida que subimos el nivel de calificación, las mujeres empiezan a quedar menos representadas, ¿no? Hay una subrepresentación. Ya, tenemos, las mujeres llegan al pregrado, y cada vez son más las mujeres en el pregrado.
Pero ¿qué pasa? La mayoría y aquí nos vamos a encontrar con esta segregación horizontal, ¿no? La mayoría va a estar concentrada en carreras de ciencias sociales, artes, humanidades, periodismo, información, salud y bienestar, ¿no? Que son carreras, son ámbitos y disciplinas de menor prestigio, por lo tanto de menor remuneración, ¿no? Y asociados a estos patrones, ¿no? de género donde digan que son carreras como de cuidados y de reproducción. Entonces, de nuevo, aquí empezamos a ver cómo llegan al pregrado, pero esta segregación horizontal marca ya un punto de partida distinto, ¿no? Y esto, uno de los riesgos, por supuesto, es que hoy día inteligencia artificial, todo el desarrollo que ha habido en la tecnología, ¿no? La cuarta revolución industrial que se plantea, al haber menos mujeres en este tipo de carreras, probablemente esto lo que va a hacer, el empuje que tiene el área de las ciencias matemáticas, ingenieriles, etcétera, es que va a aumentar probablemente, va a seguir aumentando la brecha de género, ¿no? Entonces, el incremento en las matrículas en la universidad no se refleja necesariamente en un mejor posicionamiento de las mujeres de ahí en adelante, ¿no? Y cuando lo vemos en la academia, las mujeres ocupan solamente un 33% de mujeres están en la academia, ¿no? Como investigadoras o docentes de la universidad. Entonces, si habíamos partido bien, terminamos de nuevo en un porcentaje bastante bajo. Minoría en cargos de titularidad, o sea, cuando uno lo ve en la jerarquía académica, ¿no? Los cargos de profesoras titulares son mucho menos las mujeres y una sobrerepresentación en cargos de menor jerarquía, profesoras asistentes, ¿no? Y una de las consecuencias, ¿no? que tiene esto es que estas dificultades y estas persistentes brechas que aparecen dificultan, ¿no? la posibilidad de avanzar en la carrera académica, y el riesgo de retiro, de salida del mundo académico para las mujeres entonces va a ser mucho mayor. Entonces ahí hay una serie de trayectorias truncas que llegan hasta la mitad por esta dificultad, ¿no? Estos techos de cristal o estas tuberías averiadas que enfrentan. Entonces, por eso la idea de ventaja femenina entre signos de interrogación, ¿no? Porque claro, en la literatura, por supuesto que se valora muchísimo los avances que hay en el acceso de la mujer a la educación superior, pero ¿representa eso realmente? O sea, ¿qué es lo que pasa después que ese paso no se transforma en una mejor situación para la mujer, en condiciones de igualdad para la mujer en las carreras, y que se vea reflejado después en las jerarquías académicas, en que las mujeres estén igualmente representadas en todos esos otros niveles? Uno dice, será cosa de tiempo y que la mujer ya ahora se incorporó y van a pasar 10 años más y después va a estar mejor, ¿no? Lo que vemos es que no, es que hay una serie de frenos ahí que imposibilitan que esta buena noticia se mantenga en el tiempo. Entonces, a medida que avanza la carrera académica, hay un incremento en esta brecha, ¿no? Y esto gracias a los estudios más cualitativos también, ¿no? Las dificultades para conciliar sus carreras profesionales con la sobrecarga de cuidados y con las tareas de reproducción social pasa a ser uno de los factores centrales, y que muchas veces es el factor detonante de la salida de las mujeres de la academia, ¿no? Y se combinan aquí los dos elementos, factores institucionales, ¿no? y de construcción del campo de la academia, ¿no? Con las condiciones de campo en el sentido más burdiano, de cómo uno se logra mantener ahí, y que hacen difícil esta carrera, pero muchas veces el factor detonante de salida tiene que ver con esta imposibilidad o grandes dificultades para conciliar ambos espacios, ¿no? La carrera profesional y los cuidados. Y un menos tiempo disponible para invertir en todos los requisitos necesarios para publicar o avanzar en esta carrera, ¿no? Y por eso decía la forma que es particular el mercado laboral académico con otros mercados laborales, ¿no? La exigencia que hay para mantenerse ahí tiene que ver con, claro, uno dice publicar, pero para publicar, el ejercicio de publicar requiere estar con la cabeza tranquila, no saber que uno tiene que estar ahí escribiendo y levantándote, no sé, para ir a ver la tarea, un montón de cosas. Es muy difícil escribir así. Entonces, la exigencia de la academia
está muy en contra, ¿no?, de esta distribución desigual de los cuidados. A nivel latinoamericano se reproduce, aquí vemos, ¿no?, cuando vemos como analizamos en escala, la situación se reproduce en las distintas escalas. Las mujeres entonces son mayoría en las ciencias sociales, a nivel latinoamericano, en carreras de comunicación y periodismo, bueno, y en salud y educación y bienestar, que son también, en el caso de Chile también vamos a ver lo mismo, ¿no? Y de nuevo minorías en las carreras de ciencias, tecnología, matemática y la ingeniería y matemática. Las que tienen más de 13 años de estudios, o sea, ya con posgrado, suelen ganar menos del 25%, menos que sus pares, ¿no?, masculinos, en un 25%. Esto, de nuevo, si vemos, está en el mercado laboral general, pero en la academia se profundiza más. En la jerarquía, ¿no?, solamente el 18% de las universidades de 9 países de los que se hizo el estudio contaban con rectoras. De nuevo, o sea, las mujeres que llegan a los puestos más altos de la academia son minoritarias. Entonces, a nivel regional se mantiene la concentración de mujeres en campos con menor remuneración profesional. Los países con mayor nivel de desarrollo socioeconómico no necesariamente son más equitativos en la presencia de mujeres en la academia. Y aquí es interesante porque las diferencias entre países a nivel latinoamericano, uno puede pensar casos como Venezuela, como Cuba, como Argentina, que no son necesariamente los países más ricos de la región hoy día, tienen mejores índices, ¿no?, de igualdad. Entonces, ahí uno se pregunta, y ahí por eso la importancia y la relevancia de las políticas, ¿no? Porque la única manera de revertir estas brechas tiene que ver también con, o sea, la herramienta que tiene el Estado para intervenir son las políticas públicas. Y las políticas públicas están asociadas a visiones, ¿no?, de desarrollo. Entonces, si esas visiones de desarrollo no contemplan la idea de una educación universal, la importancia de una educación de calidad, ¿no?, y gratuidad para toda la población, entonces, por supuesto que las mujeres son las principales afectadas, junto también con los sectores de menores recursos. Y bueno, el tema de acoso, que ayer lo vimos y lo vamos a seguir viendo a lo largo de no me quiero detener tanto en esto porque es un tema que vamos a desarrollar, bueno, lo vamos a ir hablando después también a lo largo de los otros días, ¿no? Pero creo que lo interesante para efectos de esta ponencia en particular es que la violencia sexual fue como la punta de lanza para instalar la agenda de desigualdad de género a nivel público, ¿no? O sea, es por ahí donde se empieza a empujar con fuerza con las movilizaciones de las mujeres, se instala el tema y las universidades, bueno, lo recogen, pero después no es suficiente, ¿no? O sea, hay muchas otras cosas pasando dentro de las universidades y ahí las académicas también empiezan a poner presión para poder visibilizar todas estas desigualdades. Entonces, después en el contexto chileno, ¿cómo voy de tiempo? Ya, voy rapidito. Entonces, Chile es el segundo país de la OCDE con menor número de investigadoras e investigadores, 1.3 investigadores por habitante, cuando el promedio internacional es de 9.3, esto nos deja muy rezagados. La docencia y la investigación son campos laborales con menor presencia femenina, como lo hemos visto, ¿no? Y a nivel regional, de nuevo, estamos más atrás. Y a nivel país, el estudio nosotros lo estamos haciendo en el norte, centro y sur, entonces es interesante ver también que hay algunas diferencias a nivel de regiones, ¿no?, o de macrozonas más bien, más que regiones, y lo que observamos es que hay una menor participación académica de mujeres en las regiones del norte del país. Y eso puede tener algunas explicaciones, la forma de cómo se va desarrollando las universidades. En el norte, minería, qué sé yo, son universidades que desarrollan mucho más esos campos donde hay menor presencia de mujeres. Las características de la desigualdad de género en la academia, ¿no? Y aquí nos encontramos con 3 elementos.
por una parte las brechas formativas y la segregación horizontal que hemos venido hablando, las desigualdades, la inserción laboral en las mismas universidades y la segregación vertical que encuentran ahí, y la infrarrepresentación en publicaciones y financiamientos concursables. Entonces, en términos de brechas formativas y segregación horizontal, de nuevo aquí vemos que a medida que va avanzando el nivel de grado, ¿no?, va habiendo menos representación de mujeres. De nuevo en el pregrado, para el caso de Chile, es interesante, son mayoría las mujeres, en el magíster siguen siendo mayoría las mujeres, pero ya un poco menos, y en el doctorado bastante menos. Y cuando vemos quienes logran terminar el doctorado, las mujeres aún menores. Entonces aquí ya encontramos que hay una diferencia de género, ¿no?, importante en poder terminar el doctorado, y probablemente tiene que ver con lo que veíamos recién, ¿no?, las dificultades para compatibilizar cuidados y estudios. Cualquiera que haya hecho el doctorado con hijos sabe que es la peor pesadilla que puede haber. Y de nuevo, una sobrerepresentación en ciencias sociales y una representación muy menor, ¿no?, en carreras de tecnología. Y acá este dato creo que es súper importante para las instituciones, ¿no?, que están desarrollando doctorados, pues si tenemos mujeres, o sea, si es más fácil para las mujeres la expulsión, la salida, entonces, bueno, ¿qué hacen los programas de doctorado para poder retener a las mujeres, ¿no? Entonces, muchas veces y esto a nivel de microprácticas dentro de los propios doctorados, o sea, la importancia de apuntalar mejor a las mujeres y generar los apoyos necesarios para que las mujeres puedan terminar sus doctorados, ¿no? Creo que ahí hay un elemento también, como llamar la atención a las universidades en este punto en específico. Y tenemos bueno, esto da cuenta, ¿no?, de la segregación horizontal, la formación en campos con menores ingresos y que después hace más difícil también su inserción en la academia. Bueno, esto es un poco lo mismo, la formación en campos con menor remuneración, y cómo esto también, lo que decía, ¿no?, que estas brechas se reproducen dentro de los propios departamentos. Uno dice, claro, las carreras STEM con las ciencias sociales y humanidades, pero dentro de las ciencias sociales también tenemos, y dentro de las disciplinas de las ciencias sociales también se reproducen estas desigualdades. En el caso, por ejemplo, bueno, yo vengo de sociología, ¿no?, en el caso de sociología va a haber líneas de investigación, cursos, ¿no?, formativos que tienen más prestigio unos que otros, y en esos donde están el más prestigio suele haber muchos más hombres, pese a que las carreras y los departamentos pueden tener una participación súper importante de mujeres. Cuando nos metemos adentro y ver quién hace qué, se reproduce estas distinciones, ¿no?, estas diferencias y desigualdades. Aquí vemos la segregación vertical a nivel de universidades, ¿no?, entre hombres y mujeres. Solamente el 22% de los profesores titulares son mujeres, y profesores asistentes y ayudantes se dan cuenta ahí que, de nuevo, las mujeres, la diferencia ahí no es tan grande, ¿no? Entonces, a medida que subimos en la escala de las instituciones, las mujeres quedan cada vez más fuera. En un estudio del CUECH que se hizo recientemente, el 61%, y esto ya hablando de las desigualdades, ¿no?, de los académicos, considera que su trayectoria laboral fue afectada por responsabilidades domésticas y de cuidado familiar. Esto es persistente y requiere de estrategias que no están solamente, que no son dispositivos solo de las universidades, sino que me parece que requiere una discusión que es mucho más amplia y mayor, ¿no?, de política pública más fuerte, de cómo revertir en el fondo la alta concentración de cuidados que tienen las mujeres. El 64% de las académicas considera que en las universidades públicas hay discriminación de género, y esto en la investigación lo hemos visto que se va construyendo a lo largo de toda la trayectoria, ¿no?, desde el ingreso, los estudios, la relación con los tutores, la decisión de qué investigación hacer, después la postulación a los trabajos, en fin, es persistente, ¿no? Y para el caso de Chile, solamente 5 rectoras versus 55 rectores, ¿no? Y ahí eso da cuenta del techo de cristal enorme que tenemos.
Y la infrarrepresentación de mujeres en financiamientos concursables, básicamente Fondesit, y publicaciones, ¿no? 37% de las autorías de las revistas indexadas son mujeres, solo 37%, y en los proyectos Fondesit de posgrado, iniciación irregulares, a medida de nuevo que avanzamos en los Fondesit, ¿no? que son el regular, que es más competitivo. Bueno, a esta altura el postdoc sigue siendo igual de competitivo, pero en el fondo... Sí, pobre. Pues. Pero bueno, se supone que son para los senior, para los investigadores senior, solamente un 25% de los fondos son adjudicados a mujeres. Entonces, conclusiones ya para terminar. Una mayor proporción de mujeres en los puestos de investigación y docencia universitaria no implica igualdad de género. La cantidad es importante, pero no necesariamente genera igualdad por sí. Ahí entonces hay que intervenir de otras maneras. Persistencia de diferentes formas de violencia de género, ¿no? Simbólicas, relacionales, económicas. Bueno, y ayer veíamos muchas otras formas de violencia también que están presentes en las trayectorias. Los riesgos de las mujeres de salir de la carrera académica o quedarse relegadas, ¿no? y encapsuladas en estas categorías de posiciones que son más secundarias. Y lo que está bien, si alguien no quiere seguir la carrera académica, pero si alguien quisiera seguirla, entonces todas las dificultades que va a tener va a estar mucho más determinada a quedarse ahí, ¿no? Los diagnósticos sobre igualdad de género, si bien se han venido levantando información y datos que son muy importantes, pero son insuficientes. La importancia de estandarizar estos diagnósticos, de hacerlos comparables, de mantener una política de seguimiento, ¿no? Dentro de las universidades y a nivel también nacional, los estudios de la CNA, de la NIT, que nos permitan ver la evolución de aquí para atrás, pero hacia el futuro. Y por supuesto la comparabilidad de los datos, pero también la construcción de los datos, ¿no? Cómo se están construyendo esos datos, que creo que ahí también hay que meterse un poco más y identificar ahí cuáles son las debilidades. Muchas veces son encuestas que de repente a uno también le llegan y cada uno contesta, son en línea, ¿no? Así como... o de repente le preguntan a los rectores y dan una visión más o menos general, pero la construcción del dato creo que ahí tenemos que afinar también más el ojo, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Carolina, por la presentación. Es muy interesante también ver en números esta brecha. El título justamente de la ponencia es cuantificar la brecha de género, y también me imagino que muchas de nosotras nos sentimos representadas en algunos de esos números también. Entonces es importante también relevar esas experiencias que van a venir en las otras mesas, pero para ello también es importante justamente dar cuenta de estos números, de cuáles son cuantitativamente estas desigualdades de género en la academia. Quisiera dar la palabra ahora a nuestros comentaristas de lujo. No sé quién quisiera partir, tal vez Daisy, si quisieras comentar la ponencia y lo que quisieras también expresar a la gente que está presente. Muchísimas gracias. Bueno, lo que he escrito, porque la verdad es que mi memoria está un poco entre tanta cosa que uno tiene en la cabeza, ¿cierto? Entonces, para que no se me fueran todas las ideas que me surgieron y que claramente me provocaron la lectura de este artículo que me llegó los primeros días de enero, y desde allí que lo he leído varias veces y he pensado muchas cosas en realidad. Entonces, bueno, buenos días, primero que todo, y quiero agradecer la invitación a este equipo organizador del Seminario Taller Internacional Desigualdades y Violencias de Género en las Ciencias Sociales en Chile. La invitación a comentar el artículo Cuantificar la brecha, perspectivas estadísticas sobre las desigualdades de género en las ciencias sociales, de las autoras Menara Guisardi, Carolina Stefoni y Eleonora López. También quiero agradecer a la Universidad de Tarapacá por brindar este espacio tan importante, y ahora que sé que es el primer espacio, ¿no es cierto?, el primer evento que se hace en este espacio para poder generar estos momentos, ¿no es cierto?, de diálogo, de encuentro y, por qué no decirlo también, de fraternidad. Sin duda, las autoras nos presentan a través de su artículo una importante cuantificación de lo que percibimos y constatamos
evidenciando respecto a la desigualdad de género que se vive día a día en la academia, a nivel mundial, a nivel latinoamericano y también en Chile. Los datos cuantitativos son elocuentes sobre las desigualdades y violencias de género que se enfrentan a diario investigadoras, docentes en la academia, situaciones que nos son ajenas cuando expandimos la mirada hacia otros estamentos de la universidad, como el estamento estudiantil, el profesional, el administrativo. La actual hiperproductividad y la instalación de estándares altamente competitivos, como señalan las autoras, impacta negativamente en las carreras femeninas, conciliando además trabajos productivos con las tareas domésticas y cuidados familiares, aspectos que, por cierto, como señala el artículo, se incrementaron durante la pandemia del COVID-19 con la transición al trabajo virtual remoto a partir de medidas de restricción como las cuarentenas, que conllevaron una readecuación de las responsabilidades al interior de la familia, cohabitando el espacio laboral con los cuidados, ya sea de hijos, madres, padres o quienes requirieran de cuidado y las tareas domésticas. Galás, Labrens y Rubilar lo reafirman en un estudio que presenta en un hermoso capítulo, en un libro, referido a 3 madres académicas de 3 universidades de alto estándar, todas con trayectorias delineadas por estándares de productividad académica que se relacionan con investigación, docencia y gestión, criterios que son transnacionales y que se exacerban en las universidades competitivas de alto rendimiento. Galás, Labrens y Rubilar evidencian que la reclusión, la instalación del teletrabajo, la readecuación de las tareas en las unidades académicas conllevó en la mayoría de los casos que fueran las académicas quienes se ubicaran mayormente en las labores de gestión y docencia, en ese binomio, porque lo hacen tan bien, ¿no es cierto? Entonces ellas pueden organizar por sobre las labores del binomio investigación-publicación. Esta situación las alejó de los espacios valorados socialmente al interior del mundo académico, tanto a nivel remunerativo como de prestigio. Me estoy refiriendo específicamente al episodio, ¿no es cierto?, del año 2020 en pandemia con reclusión por las cuarentenas. Evidenciando que previo a la pandemia, estas dificultades, como ustedes también lo señalan, para ocupar rangos y espacio en este contexto universitario, también se relaciona con el hecho que además, sobre muchas académicas madres, recaen las labores de cuidado y trabajo no remunerado que afecta este camino ascendente de trayectorias académicas. La pandemia en este contexto fue un intensificador de estas desventajas en madres académicas en comparación con las posibilidades de sus compañeros hombres, estando además presionadas por los mandatos de género, imperantes que instauran modelos de maternidad y de cuidado que les exigen logros esenciales de manera personal. Esto también lo visualizamos hoy, las repercusiones que tuvo la pandemia con las estudiantes en pregrado. Si bien las cifras pueden ser alentadoras en términos que tenemos mayor ingreso, si observamos la curva de permanencia en el pregrado, titulación oportuna, las que se titulan, claramente esa curva ha descendido porque la pandemia también readecuó las labores, ¿no es cierto?, las responsabilidades de las labores al interior del hogar. Uno escucha, ¿no es cierto?, que las excusas de las estudiantes mujeres son: no puedo ir a clase, tengo que llevar a mi abuela al médico, tengo que cuidar a mi hermano, tengo que hacer el aseo en la casa. Entonces, claramente, no solo desde la mirada del ingreso es alentador, pero si vemos las repercusiones de la pandemia en las estudiantes, en los ingresos en pregrado, vamos a ver que también afecta tanto la permanencia, la titulación oportuna y para aquellas que se titulan. En este contexto de medición para la excelencia basada en parámetros de hiperproductividad, relegó a las madres académicas a posiciones de subalternización cuyos efectos podrán ser vistos a mediano en la congelación de producción científica y en su menor tasa de promoción. Un segundo punto relevante que nos recalca el trabajo de Menara, Carolina y Eleonora es la visibilización de las diversas expresiones de la desigualdad de género a través de los movimientos feministas y estudiantiles del año 2018 en Chile, año que se hacen públicas las denuncias, como tú señalabas, Carolina, por acoso sexual principalmente, que se tradujo finalmente en la instalación, ¿no es cierto?, en las diversas universidades de una política nacional para la igualdad de género. Por ejemplo, la Universidad de Santiago de Chile, universidad pública en la cual trabajo,
creó una Dirección de Género y Diversidad y Equidad, la DGDE, la sigla, unidad responsable de transversalizar y profundizar el enfoque de género en los diversos ámbitos del quehacer universitario, en la docencia de pregrado, posgrado, investigación, desarrollo, innovación, vinculación con el medio y gestión universitaria. Esta dirección desde el año 2020 depende orgánicamente de Prorrectoría, estando conformada por un equipo multidisciplinario que concentra su trabajo en 7 áreas: institucionalidad, atención psicojurídica, docencia, institucionalidad, género, prevención de la discriminación, violencia de género, promoción de buenas prácticas, estudios, comunicaciones y ambiente físico, desde el año 2020. Sin embargo, es una fortaleza el hecho que a nivel de las universidades existe una política de género y una institucionalidad, pero no podemos olvidar aquel oficio del año 2021 emanado por el Congreso a partir de la petición de los diputados Cristóbal Urrio, nunca lo voy a poder pronunciar, Urriocochea y Harry Jurgensen, en el que señalaban, primero, año 2021, infórmese cuántos cursos, centros, programas y planes de estudio se refieren a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo, detallando sus principales características, individualizando a los funcionarios o docentes que estén a cargo de ellos. 2. Informe cuántos recursos destina anualmente la universidad para financiar los cursos, centros, programas, planes de estudio que se refieren a las temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, nótese, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo. En aquella ocasión las universidades reaccionaron haciendo un público llamado a no colaborar en la intensificación de la subordinación de la universidad a intereses políticos, tras el mando de la tecnocracia, porque lo pidieron a través de transparencia activa, por lo tanto las instituciones públicas tenían el deber de contestar. Lo interesante fue que también se apeló a reafirmar la urgencia de transformar la naturaleza patriarcal de las instituciones universitarias y las formas de conocimiento, invitando a seguir impulsando y profundizando el compromiso de la universidad con la equidad de género y el desarrollo de esta área de conocimiento en el marco de su rol público. Actualmente existe una política de igualdad de género y diversidad en la USACH. Sin embargo, esta no se ha desarrollado de igual forma en las facultades y unidades menores, lo que tú señalabas, Carolinas. Sin duda, es una fortaleza el hecho de que a nivel de la universidad existe una política de género y una institucionalidad, pero corresponde también una debilidad que existe un desarrollo y comprensión desigual entre las unidades mayores y las unidades menores sobre dicha política, alcances, protocolos y modos de ejecución en todo su estamento. Esto lo señala el informe preliminar del diagnóstico de análisis del eje estratégico Participación y Liderazgo Mujeres del proyecto Conocimiento 2030. En términos metodológicos, como señalan, ¿no es cierto?, las autoras, el artículo es una revisión sistemática del material cuantitativo producido por organismos y agencias supranacionales, por el Gobierno de Chile y universidades, lo cual nos brinda un necesario panorama de las brechas existentes en el país y nos impulsa a comprender la desigualdad de género a través de las cifras. Hoy se ha avanzado en contar con avances de carácter cuantitativo para cuantificar la brecha, pero también es necesario no quedarnos solo con las cifras, incorporar análisis con orientación cualitativo, abrir el dato, la construcción del dato, y yo invito también a abrir el dato. Por una parte, reconocer las dimensiones intersubjetivas de las trayectorias de las mujeres académicas, las relaciones de interdependencia que se tejen y se entrelazan en redes de cuidado, contención y colaboración que emergen en diversos momentos de la vida. Y por otra parte, comprender, por ejemplo, que situaciones de paridad de género no son iguales en todas las unidades académicas y que en algunas, que si bien puede haber una paridad en número de académicas, no se distribuyen adecuadamente los liderazgos. La paridad numérica no necesariamente constituye un indicador de fortaleza, puesto que la igualdad de números no garantiza la igualdad de oportunidades. Finalizo celebrando este proyecto, estas instancias de intercambio y el artículo que me han invitado a comentar. Creo que solo así podremos visualizar y evidenciar las desigualdades que vivimos a diario y, como dice una autora que me tiene enamorada, Annie Ernaux, escribir es un acto político que nos abre los ojos a la desigualdad social. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras y queríamos ahora invitar a Luana también para comentar esta mesa. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Bueno, yo también estoy muy contenta de estar acá.
También celebro la iniciativa bueno, y pensé un comentario también en relación a cómo leí el trabajo vinculado desde dónde vengo la verdad es que es un tema para mí, no el tema, pero sí la forma de trabajo novedosa, es una propuesta de estudio cuantitativo y yo vengo de estudios más bien cualitativos y también hace muy poquito estoy acá en Chile, así que también estoy conociendo, así que también un poco hablo desde este lugar, pero bueno, un poco a mí me gustó mucho el trabajo, me parece que hay mucho trabajo también hecho y las cosas que quiero compartir son algunas ideas que se me fueron ocurriendo también en relación a cómo interrogar, ¿no? Esto desde la formación cualitativa, ¿no? Sugerencias, ideas, pero ¿cómo yo miraría y revisaría esto? ¿A qué me invitan estos datos y estos análisis cuantitativos a pensar? Como para seguir ideas nomás, pistas que pueda haber, que yo creo que hay cosas muy interesantes y que dan para continuarlas, ¿no? Que están acá y que se pueden seguir trabajando, pero miradas desde este enfoque y ahí poniendo en diálogo lo cuántico, lo cualitativo. Bueno, me parece que el trabajo es o sea, esa revisión, ese armado de este corpus. Realmente vos, o sea, en el texto están, acá lo presentaste con un gráfico, pero hay más de 70 documentos, 14, ¿no? O sea, hay realmente mucha lectura, mucho trabajo. Y para mí, en todo eso, hay algo que todavía puede como crecer más, porque para mí ese corpus no estaba hecho, ¿no? O sea, lo fuiste o lo fueron armando, fueron tomando decisiones de qué elegimos, qué no, cómo lo miramos, qué hacemos con eso. Entonces, para mí ustedes acá están trabajando sobre cómo es la brecha de género en Chile, en América Latina, pero también por todo eso que hicieron, tienen también un aporte para hacer acerca de cómo se estudia, cómo se analiza, cómo se piensan estos problemas. Entonces, capaz ahí, o sea, obviamente están descritos, ¿no? Está esa información, pero yo creo que pueden decir, bueno, ¿cuáles son estos organismos supranacionales que abordaron estos temas? ¿Desde qué preguntas? ¿Desde qué problemáticas? ¿Cuáles eran esos ejes? O sea, esto que vos decís, ¿no? El trabajo analítico que hicieron. Bueno, pero en términos de caracterizarlo y ver cómo se está representando esta problemática desde cada uno de esos estudios, ¿no? Y ahí empezar que está hecho, ¿no? Pero a explicitar esa navegación, esa exploración por este tipo de materiales. Son todos iguales, la NID investiga o genera datos de la misma forma que lo hacen otros organismos. Hay ahí una heterogeneidad, o sea, cuando se preguntan por estas cuestiones, todos lo hacen desde los mismos ejes, desde las mismas categorías, los movilizan las mismas problemáticas, son tendencias mundiales, ¿no? Son agendas que se instalan, de dónde vienen, como algo más, capaz esto es más como en términos de estudios de la ciencia y la tecnología, ¿no? Pero más de ver cómo se producen esos datos, a qué problemáticas responden, y yo creo que ahí realmente es como que tienen algo y de repente pueden cobrar toda otra dimensión que pueden ahí poner en valor, porque aparte que ustedes o sea, hay algunas cosas que me fui marcando, ¿no? Pero yo me daba cuenta que ustedes o que vos lo ibas analizando y considerando, pero bueno, ¿ves? No están desglosadas por áreas de conocimiento. Bueno, ahí hay algo, ¿no? Ahí hay una pista que se puede levantar y seguir
pero bueno, pensando en esto, en cómo o sea, en la dimensión de la representación de los problemas, ¿no? De cómo se construyen, cómo se crean. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también pensaba esto, pero también porque al menos en la antropología pensamos mucho como la relación entre teoría y datos, teoría y trabajo de campo, pero acá cómo aparecen las conceptualizaciones en relación a esos datos cuantitativos, ¿no? Y ahí como que yo también, o sea, también esto pensando en ideas como para ordenar estos materiales, ¿no? Como para pensar cómo presentarlos, y yo veía esta diferencia, ¿no? Pero también esto desde la extranjería total, en forma de investigación, pero no en verme ahí en las tortas, ¿no? En los gráficos. Pero también pensaba esto, ¿no? Como hay algunas investigaciones o algunos datos que se generan más bien por, no sé si decirle estadísticos, ¿no? Pero como análisis de documentos, cantidad de inscriptos, cantidad de financiamientos otorgados a mujeres, ¿no? Como que eso es algo que uno revisa eso, documentación, números, ¿no? La burocracia administrativa de los sistemas educativos y el sistema científico, y ahí llega a determinados datos. Y después hay otro tipo de... Bueno, y que a mí me parece que, por ejemplo, este tipo de datos también genera algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, segregación vertical o segregación horizontal. Son como conceptos que responden o que describen ese tipo de datos, que son diferentes, capaz, a los conceptos a los que uno puede llegar desde estos trabajos que tienen que ver más con declaraciones de mujeres, ¿no? O sea, declaro, o sea, las respuestas son, me dijeron piropos, ¿no? Sufrí acoso. Ahí me parece eso, que digo también para pensar en qué conceptos surgen de esto, que uno puede ir también como distinguirlos y pensar esto, qué realidades uno puede describir desde esos. Y después están los conceptos que son como los supuestos del estudio, ¿no? Y ahí me encontraba con uno que es muy clásico de los estudios de la educación, que es el de los espacios educativos como espacios de reproducción de las relaciones sociales, ¿no? Y ahí digo, están, pero como para advertir los que están, porque también son muy discutidos, ¿no? El de la reproducción, hasta un momento, ¿no? Se pensó así, Althusser, ¿no? Y después vino toda esa corriente de poner en valor los procesos no solo de reproducción, sino también de producción, ¿no? Como también estos espacios, bueno, no van solo en una sola dirección, ¿no? Entonces, nada, me pasaba eso, que leía y pensaba eso, bueno, cuáles son los supuestos, desde cómo pensar estos ámbitos, y al menos para detectarlos después, uno puede, qué sé yo, estar de acuerdo o no, ¿no? Después, otra de las cosas que me aparecían, especialmente pensando en las conclusiones, ¿no? En cómo pensar también en los datos que uno genera con esa realidad o con ese contexto, ¿no? Como que vos decías, bueno, estos son los datos, pero eso no implica que ¿no? Como que ahí estás poniendo en relación cómo ese dato se combina, se articula con el contexto social. Entonces ahí me preguntan eso, ¿qué de los datos, cómo ver el contexto en los datos y cómo ver el contexto, o sea, los datos en el contexto, ¿no? Como ir haciendo esos distintos movimientos, o incluso esto, ¿no? Como bien trazando esas relaciones, esas maneras de
conectar estas cosas, porque por ejemplo vos, algo que me había llamado la atención y que acá decías, bueno, hace falta más diagnósticos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta? O sea, pero digo, para preguntarle a los datos cuantitativos, ¿qué no puedo ver en los datos cuantitativos? Que yo necesito otro tipo de diagnósticos, necesito que las universidades hagan tales cosas. Bueno, por ejemplo lo del currículum académico, ¿no? Que yo me imagino que también hay toda otra investigación también cualitativa, ¿no? Como ver, pero bueno, esas articulaciones, ¿no? ¿Qué pistas del currículum tengo en este tipo de datos? Y dos cosas más para cerrar. Una tiene que ver con esto que decía Daisy también recién al final, ¿no? Que yo creo que algo muy poderoso de los métodos cuantitativos tiene que ver con visualizar, ¿no? Con visualizar realidades que a veces una no están tan claras, ¿no? Entonces, como pensar eso en el poder de lo performático, ¿no? de los datos cuantitativos. O sea, y esto, ¿qué pasa cuando uno presenta esto? ¿Qué efectos tiene sobre la gente, sobre la comunidad científica cuando se ve ahí, ¿no? Como que eso es como algo como para explorar, capaz mismo las jornadas pueden ir sirviendo para eso, ¿no? Pero digo, porque todo este comentario mío tiene que ver con cómo trabajar con cuantitativo, ¿no? No, y después lo último es más bien una referencia, pero un poco en línea con esto último que decía recién, es que también cuando yo miraba, leía el trabajo y, bueno, obviamente buscaba Argentina, y obviamente me llamó la atención también el caso de Venezuela. Y ahí pensaba, digo, wow, bueno, me sorprendió, no sé por qué, tantas cosas, pero en las cosas por las que pensé que podía explicarse o ver si hay algo ahí, que es que hay una antropóloga argentina, pero que vivió en Venezuela desde el año 74, que es Eve Besuri, no sé si la conocen, pero bueno, ella fue pionera de los estudios de la ciencia y la tecnología en América Latina, desde Venezuela, y ahí ella tiene algunos trabajos sobre género, el género en la ciencia venezolana, desde bastantes años, con María Victoria Canino. Entonces, o sea, lo digo esto como referencia también, pero al mismo tiempo pensando, y esto ahora porque también yo misma estoy revisando la producción de Eve, decía, bueno, capaz algo de sus trabajos sobre género ayudaron o hicieron a que en Venezuela se diera algo así. Entonces eso capaz ustedes también van a poder con estas cosas también modificar esos porcentajes. Así que bueno, eso, pero también me pareció muy estimulante el trabajo y me gustó mucho ir acercándome a estas realidades. Así que gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Daisy y Luana por los comentarios. Queríamos abrir la palabra también a las personas que quisieran comentar. Hacemos una ronda de 3 preguntas. Soledad, yo soy subdirectora de gestión del conocimiento en la Universidad Central de Chile. Yo escribí la política de ciencia abierta de la universidad que se presentó en diciembre del año pasado. Y la primera línea, la primera directriz de la política es todas las acciones se tomarán con perspectiva de género. Y necesito datos, necesito detalles, porque por eso estoy aquí. Necesito saber dónde te faltan datos, cuáles son los datos que te faltan,
cuando tú muestras que se da más financiamiento a la investigación de mujeres, estás considerando que las mujeres postulan menos también a los proyectos. Porque mi background es de política científica y vengo del área de he leído a la Besuri, entonces yo estoy en una posición en que puedo hacer políticas internas en favor de la equidad de género. Es uno de mis objetivos. Necesito que me ayudes y me digas dónde, cómo, qué es lo que está pasando, que estamos entregando menos dinero, cuáles son los procesos que llevan a que las mujeres tienen menos financiamiento. ¿Cuánto tiempo dispones para escuchar? Todo el que tenga este año estamos implementando la política de ciencia abierta y va precisamente en la línea, y allí yo creo que hay que aprovechar el impulso en todas las universidades. La Universidad de Tarapacá tuvo su ciencia abierta, la USACH junto con el INES de género tiene el INES de ciencia abierta, política que también le metí mano. La ciencia abierta tiene mucho de mejorar la academia para la academia, y eso es algo que tenemos que acordarnos siempre, que lo que es mejor para las mujeres también es mejor para la sociedad. Y ese es un argumento que yo uso constantemente y necesito usar en ambientes más masculinizados. Entonces necesito más detalle, más datos. Y estamos haciendo, de hecho, un esfuerzo con el repositorio que creamos en que se ha agregado el dato de género a los perfiles de los académicos, cosa que ni la NID, ni la CNA, ni la UNESCO tienen, porque lo que están usando son diccionarios predefinidos desde el hemisferio norte que no distinguen nombres latinoamericanos. Por lo tanto, o no asignan el sexo o lo asignan mal. ¿Ya? Entonces nosotros no estamos asumiendo género ni sexo, estamos preguntando. Y eso para las políticas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, mira, cáchate, eso lo tengo ya. Es súper relevante, así que por favor sigamos conversando porque necesito mucho de todo lo que ustedes avancen, y muchas gracias, felicitaciones por el trabajo. Yo soy arqueóloga, me agarro de lo que dijo Luana sobre el contexto, porque también estoy haciendo un análisis fino sobre investigación básicamente de mujeres arqueólogas, y me pasa que hizo inserción en la academia, por esto, que es una mirada un poquito, un zoom más chiquitito dentro del área de las ciencias sociales, porque arqueología se ubica dentro de la antropología, si bien en la OCDE estamos en las humanidades, esta cosa como rara. Entonces me pasa que también hay una historia detrás de lo que está ocurriendo en las cifras, que creo que es importante como considerar, porque nosotros fuimos impactados, digamos, fuertemente por la dictadura, y nuestra historia hace que básicamente todas las arqueólogas hasta cierta generación fuimos formadas en la Universidad de Chile. Entonces quienes ocupan hoy día cargos aún en todas las universidades, cuando hay mujeres arqueólogas, son de la Chile. Entonces también hay una cosa como histórica en las cifras que es importante, sobre todo en el impacto de las regiones, porque básicamente implica moverse, y moverse con familia, etcétera, que son decisiones que son complejas. Entonces yo creo que también es importante considerar esa historicidad, ¿no?, de la formación, porque si miramos en términos de, claro, no hay muchas profesoras titulares en nuestras áreas, claro, porque por generación tampoco hay muchas más, y de hecho ya se están jubilando. Entonces hay una cosa de instalación que todavía es como, tenemos que ver la historia de nuestras disciplinas para entender que finalmente también las cifras tienen que ver con que tampoco hay muchas más. Eso yo creo que es una realidad que no sé cómo cuantificarla, pero no existe. Y también una responsabilidad para
los doctorados de ciencias sociales u de nuestras áreas en regiones, porque ¿cuál es el incentivo para las mujeres también de hacer carrera larga si después también en las regiones finalmente no hay una capacidad de integrar a estas mujeres que van a hacer, digamos, estudios de posgrado? Entonces, eso, como para un poco contextualizar, porque creo que es importante también ver la historia de las formaciones, qué está pasando, dónde están esas generaciones que egresaron, esos incentivos, ¿no?, moverse en región. Y lo otro es que estar en la Universidad de Chile también este tema intersectorial, ¿no? O sea, hay una historia detrás de las mujeres que están ahí. Claramente no todas las mujeres pudieron ingresar a la Universidad de Chile hasta cierto momento. Entonces, no existen esas otras mujeres. Entonces, eso como para... Una pregunta más del público primero. Ya, muchísimas gracias por este trabajo. Yo sé lo que significa trabajar con datos secundarios, hacer sentido, recolectar, así que de verdad muchísimas gracias, porque entiendo que esto es una línea de base que nos permite tener un enfoque global. Y es muy difícil trabajar con datos secundarios y llegar a esa metodología. Entonces, de verdad, muchísimas gracias porque nos contribuye a todo. Mi pregunta tiene que ver va en la misma dirección que creo que me preguntaba Soledad, y es aquellos datos que ustedes deseaban tener en esos reportes y que no pudieron ver. Y me agarro de las palabras de Luana porque yo entiendo el poder que tienen los datos cuantitativos, especialmente en un contexto como el chileno, en que esa cifra, aunque la encuesta haya tenido 20 respuestas, sea ese 50%, 70%, el que captura y genera movilidades de discurso que no lo generan las narrativas que son muy relevantes capturar de la investigación cualitativa. Entonces, eso, ¿qué datos a ustedes les hubiese encantado tener? Para pasarle el dato a la UNESCO, a la OECD. Y que esos datos los recolectan las universidades. Sí. Necesitamos tener a nivel de... Sí. A ver, son hartas preguntas y yo creo que son súper interesantes. No sé si voy a estar aquí con capacidad de responder, así que invito también al equipo a sumar ideas, porque además hacen pensar, ¿no? Todo lo que uno ha venido como trabajando. Claro, uno lee los informes y como ya, súper bien, tenemos la fotografía y vamos construyendo esta fotografía, pero preguntarse, por ejemplo, la agenda política que hay detrás, que me parece fascinante la pregunta. Yo ahí pienso que, claro, o sea, hay un movimiento, estos datos no se construyeron hace 50 años atrás o hace 60 años atrás, se están construyendo hoy día y tiene que ver con la instalación de una agenda política que hace parte de las movilizaciones. O sea, el resultado me parece en gran parte de las movilizaciones, no solamente en Chile, sino a nivel global. Entonces, es una respuesta también por una demanda de mayor democratización en las universidades, de mayor participación, de desigualdades, o sea, que estemos llegando a este punto. Claro, las desigualdades de género en términos sociales han sido parte de la agenda política, pero hoy día están entrando en un tema que es súper importante de entrar, porque es donde se va reproduciendo el conocimiento finalmente de las sociedades, ¿no? O sea, es donde se construye el conocimiento de la sociedad y por lo tanto es un factor de desarrollo importante para los países. Entonces, claro, uno ve UNESCO, uno dice, súper bien, pero hay una agenda política ahí y que da cuenta cuando uno ve los datos y mira qué es lo que están preguntando. Claro, tiene que ver con acceso, ¿no? Principalmente, porque era quizá una de las principales brechas. Las mujeres no estaban quedando fuera de la universidad, entonces, bueno, ¿cuántas mujeres están entrando? Eso, por ejemplo, de datos cruzados con clases sería súper importante. ¿Cuáles son las mujeres que están entrando y quiénes todavía no están pudiendo entrar? ¿Qué mujeres están quedando fuera, ¿no? ¿Cuáles son las características de esas mujeres que quedan fuera? No sé si hay construcción de datos que nos permitan dar cuenta de eso, por ejemplo, ¿no? Son mujeres... Claro, si es que vienen de zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Primeras generaciones, bueno, en primeras generaciones hay algo más, pero ¿quiénes se nos quedan afuera? Yo creo que esa es como una pregunta que hay que hacerse para poder pensar también las políticas y apuntar a esos sectores que están todavía más postergados. Después creo que para efectos, por ejemplo, de lo que tú planteabas, Soledad, bueno, de investigación, ¿por qué las mujeres no están accediendo? ¿Se postulan menos? Lo que yo puedo decir en ciencias sociales, que me manejo un poco más, es que postulan, la brecha no está en la postulación, ¿no? La brecha está en la adjudicación. Y eso tiene que ver con las formas de evaluación de los proyectos. O sea, el currículum, que pesa hoy día muchísimo, sobre todo para regular, que es donde hay más brecha en el fondo,
la dificultad, y lo veíamos en las publicaciones, ¿no? La dificultad de las mujeres de publicar. Y cuando publican, ¿cómo publican? Hay otros estudios que dan cuenta de que las mujeres tienden a ser mucho más colaborativas, por ejemplo, a investigar que los hombres. Entonces las publicaciones son más colaborativas, pero si estás en segundo, tercero, cuarto lugar, tampoco te pesa lo mismo. Entonces hay todo creo que de nuevo, la forma en cómo se construye la ciencia bajo un modelo ultra neoliberal, ¿no? Y donde privilegia la situación digamos, del hábitus masculino, no sé cómo. ¿Cómo? El androcéntrico, ¿no? La perspectiva androcéntrica. Claro. Entonces, que las mujeres que escriben de manera más colaborativa suma menos puntos. Creo que. Ahora, después viene todo un análisis que no está hecho, y eso quizás es más complejo hacerlo, pero creo que no es difícil, la evaluación de los proyectos, por ejemplo, ¿no? Claro, los evaluadores son ciegos, pero ¿cuáles son las evaluaciones que reciben las mujeres y las evaluaciones que reciben los hombres? Si es que hay... Porque Chile es un país pequeño donde todo es identificable y lo que estamos notando, uno de los objetivos del proyecto es evaluar los dictámenes de proyecto y artículo. Y hay un sesgo de género brutal, pero no es que nosotros lo dijimos. Toda la literatura internacional que hemos revisado, los informes de la OCDE dicen que hay sesgo de género en los dictámenes, en los informes de evaluación. Y lo que nosotros notamos en nuestra propia trayectoria es la claridad de estos sesgos de género en la evaluación de nuestros artículos. Por ejemplo, hay un claro antifeminismo en la evaluación. Y hay también mucha violencia de género en los informes, ¿no? Entonces hemos notado esas dos cosas y es parte de lo que vamos, pero esto no se mide de parte del Estado, es decir, y no hay un protocolo de esto en la ANID, es decir, las comisiones disciplinarias no están trabajando con un protocolo ético para frenar violencias de género en el dictamen escrito. Nos pasan dictámenes en los cuales hay agresión de género y nos ha pasado a todas de este proyecto, por ejemplo, que en un dictamen que recibimos, el evaluador, porque hablaba de él mismo y masculino, nos gritaba en el dictamen porque nos ponía frases en cajas altas con muchas exclamaciones, es decir, que nos estaba gritando. Y la comisión nos la pasó la evaluación como si fuera normal entregar a una académica. Entonces, los procedimientos éticos, por ejemplo, de la ANID nunca preguntan cuál es la ética y el fair play académico en el proceso de evaluación. Hay un código ético para tratar a las personas investigadas, a los contextos investigados, pero no hay un código ético de medición de la relación evaluativa por pares. Primer paso para una ciencia abierta, ¿no? Expandir la ética al comportamiento de los pares, de las pares, digamos así, en la evaluación científica, por ejemplo, en las relaciones académicas. ¿Puedo complementar un poco más, Carolina? Pero quería agregar también otro de los problemas que vemos, como y de las dificultades de por qué las mujeres obtienen menos financiamiento, y claro, tiene que ver las dificultades del currículum, ¿no? de las publicaciones. Y hoy día, que es un poco así como contraproducente, pero la exigencia de género que hay, no esto de que, bueno, paridad en las comisiones, tiene que haber siempre mujeres, como son menos las mujeres académicas que hay una sobreexigencia enorme a las mujeres que tienen que estar en todas las comisiones que aparecen porque el claustro del doctorado tiene que tener mujeres, paridad de mujeres, entonces empieza a sacar, pero el otro claustro también, entonces al final las mujeres que somos menos tenemos que estar en todo, ¿no? Y eso es una sobrecarga de la propia forma, ¿no? de la construcción, o sea, de que los departamentos son súper felices poniendo todos los tickets con paridad a costa nuestra, ¿no? O sea, de tener que estar en no sé cuánta comisión. Ahí quiero complementar con algo que puede servir a Soledad con la cuestión de los indicadores. Por ejemplo, una cosa que nosotras identificamos en este proyecto de falta absoluta de indicadores es que existe un problema de desigualdad de la división social del trabajo en la academia y todos los indicadores de productividad están concentrados en aquellas tareas que solo los hombres consiguen hacer en gran cantidad, que tiene que ver con la hiperproductividad. Entonces, si nosotros pensamos solamente que la productividad académica medida en producciones, aplicación de proyecto y publicaciones es lo que cuenta, ignoramos y visibilizamos toda una diversidad de tareas que son fundamentales para la existencia, para la producción y la reproducción de la academia, que tienen que ver con toda la gestión humana, es decir, recibir, escuchar, el cuidado emocional de los y las estudiantes, el cuidado emocional del propio equipo de trabajo, el cuidado de los espacios, el cuidado para que haya, por ejemplo, nuestras entrevistadas dicen, hemos tenido que gestionar la cajita de medicaciones del departamento, porque no había una cajita de medicaciones. Nada de esto está medido
formalmente como parte de la productividad académica. Entonces, ¿cuál es el principal problema? La métrica académica de la academia chilena hoy es totalmente patriarcal y androcéntrica porque solo privilegia a las funciones que los hombres hacen en mayor cantidad. Entonces, un primer indicador para generar igualdad de género es tener números que cuantifican la cantidad de trabajo no cuantificado de las mujeres. Y es necesario un segundo paso después de eso, que es generar indicadores de productividad que contemplen docencia, gestión, el cuidado interpersonal y emocional como parte de las tareas por las cuales somos todas remuneradas y remunerados. Y un tercer paso sería generar instrumentos para una nueva redistribución de estas tareas. Porque en el momento en que los hombres empiezan a darse cuenta de que cuidar puntúa productividad, van a decir, yo quiero cuidar también, pero ese puntito extra para poder tener un sueldo un poquito mejor, para poder tener un sentido de productividad. Entonces hay un problema acá de que seguimos haciendo trabajo doméstico no remunerado en la academia, como nos dijo una entrevistada. Y no hay indicadores de eso. Entonces es una gran distorsión que reproduce la desigualdad de género. Ese es uno de los principales problemas que hemos identificado en la falta de indicadores, ¿no? Es decir, la invisibilidad total de una miríada de trabajos que están feminizados silenciosamente, que son tácitos, no se habla de ellos y no se mide. Y el Estado chileno opera como si nada de esto fuera necesario para que las universidades de conocimiento existieran, lo cual es insostenible, insustentable y vergonzoso, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos estar en la academia y seguir reproduciendo lógicas en las cuales las mujeres somos invisibilizadas a través de instrumentos de medición del Estado? Es vergonzoso. Ahora, Ojo que esas son instrumentos de medición de los comités científicos de la MIN, que están formados por académicos. Y ahí tenemos que hacernos cargo. Yo me considero también una académica. Somos los investigadores los que ponemos las reglas de nuestras propias evaluaciones en la MIN. Ahora, eso yo creo que algunas universidades han tratado de implementar algunos cambios. En la Católica se está tratando en las evaluaciones docentes, o sea, en las evaluaciones a los académicos, de incorporar nuevos indicadores, ¿no? Lentamente. Yo creo que también el problema tiene que ver con un sistema más amplio, ¿no? Neoliberal, y aquí es donde chocamos, porque a las universidades finalmente las puntúan internacionalmente por la cantidad de publicaciones. Entonces, es una lucha que claro, está en cada una de las universidades, en cada departamento, pero también es hacia afuera. Entonces, ¿cómo en los indicadores internacionales, Shanghái, no sé, como todo esto, o sea, hay que llegar hasta allá también, ¿no? Porque si no, remamos un poco contra la corriente. Ahora, hay experiencias de universidades que me parece súper interesante, que simplemente se están saliendo de todo este sistema, ¿no? Y yo creo que eso es interesante mirarlo para ver los efectos que eso tiene, por ejemplo, en la participación de las mujeres, ¿no? En Holanda, en algunos países europeos, Francia. Baja el acceso a las bases de datos indexadas que son de empresas privadas y que presionan para esas mesas. Entonces, si lo que se generaliza, eso va a cambiar. Sistema credit para la autoría de los papers, no sistemas de primero, segundo, tercero, cuarto, sistema credit. Segundo, los indicadores bibliométricos, nosotros estamos tratando de ampliarlos, más que nada, pero no podemos salirnos porque van ligados al financiamiento de las universidades en Chile. Entonces, ese es un tema. Es una teoría nacional, hay que darle a teoría nacional. Otra cosa que hemos notado con relación a esto es que no existen cómputos, por ejemplo, de la desigualdad de cuidado que las mujeres se enfrentan afuera de la universidad, ni adentro ni afuera. Entonces, la diferencia de horas dedicadas al cuidado de un académico hombre y mujer hacia entornos familiares y comunitarios cambia muchísimo la sobrecarga laboral diaria de las personas. Eso hay que medir en las universidades, porque las mujeres con más sobrecarga de cuidado externo a la universidad no deberían tener la misma presión de productividad, por ejemplo, ¿no? Pero claro, es que también ese es otro aspecto de la ciencia abierta, que se visibilizan y valoran otros tipos de aportes. Por ejemplo, sobre todo en las ciencias sociales, la generación de las bases de datos ya se valora. La generación de un documento, un folleto para la comunidad se valora y se pone a disposición de una audiencia mucho más amplia, porque tienes un
repositorio abierto. Y esas cosas se van considerando también dentro de la productividad. Entonces ya la productividad no es el paper en ciertas revistas de ciertas empresas, sino que es una cosa más amplia. Bueno, quería retomar también lo de Marcela, y que creo que es súper importante para hacer todos estos diagnósticos, pero estas son fotografías, ¿no? Los datos nos van dando fotografías, pero la mirada un poco más histórica, si uno quiere, ¿no? Del desarrollo de los departamentos, de las facultades, en ciencias sociales, creo que nos da luces porque, claro, arqueología quizás es una carrera que hoy día se está desarrollando un campo, ¿no? Varias universidades han abierto arqueología y todo. Si es que se están reproduciendo o no los mismos problemas que veíamos en la academia hace 30 años, o ya podemos ver algo nuevo. Entonces creo que esa mirada más longitudinal es súper importante, no solamente en la fotografía, sino estas miradas más de contexto, ¿no? Algo parecido yo creo que pasó en sociología, que eran re pocos, la Chile y la Católica, y de pronto se empieza a abrir. Uno dice, bueno, es una oportunidad porque hay más espacio para las mujeres y todo, pero no llegamos donde queríamos llegar, entonces se reproducen, no sé, ¿qué es lo que está pasando ahí que se reproducen esas desigualdades? Ya, de nuevo, lo que rescataba súper bien Daisy, ¿no? O sea, los números no son indicadores de mayor igualdad. Entonces, ¿dónde están las trabas en cada uno de estos campos? Pues yo creo que cada disciplina también es bien particular y tiene sus propias historias y sus propios padres fundadores, no sé, entonces... ¿Puedo seguir metiendo la cuchara? Es que mañana presentamos un texto sobre eso. Como cada uno de los textos reproduce una mirada distinta sobre el contexto, el texto que presenta mañana Herminia, junto con Eleodora López, aborda cómo fue el proceso histórico de las ciencias sociales en Chile, ¿no? Y todo lo que significó la dictadura en términos de rezagar la posibilidad de que las mujeres ocuparan cargos, ¿no? Y después todo lo que significó la lucha desde el movimiento feminista fuera de la dictadura para entrar adentro de las universidades, y que eso no se reconoce en las ciencias sociales, ¿no? Pero fue la lucha feminista la que permitió que las mujeres empezaran a ocupar cargos, por lo menos en las ciencias sociales, que fue lo que revisamos. Entonces, eso mañana lo vamos a contar con la revisión, digamos, de los últimos 30 años de la historia, de lo que pasó en los departamentos y con el impacto de la dictadura en esto, el exilio de ciertas colegas que vuelven después con ideas desde afuera. Entonces eso es el tema de mañana. Y también esta cosa de lo cualitativo, cuantitativo, ¿no? Lo cualitativo va emergiendo muchas respuestas para Luana en los textos empíricos, que es cuando estamos contrastando estos datos con las cosas que dicen las mujeres, ¿no? Entonces ahí como que hay muchas de las cosas que le preocupaba a Luana, que van a aparecer en la mesa 5, 6 y 7, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver, a ver, ¿significa que tener un 50% de mujeres formándose significa igualdad? No, pues por fin, mira lo que dicen ellas de cómo es el pregrado, ¿no? Es un horror. Entonces, también eso, ¿no? Como los textos son incompletos, porque yo creo que la mirada total la vamos a tener contrastando todos esos diagnósticos con lo empírico también. Solo para acotar, si ya dejo de meter la cuchara. Bueno, ya había otro comentario. No, yo solo quería comentar y agradecer la presentación. Mi nombre es Pamela Calucho, soy doctora en estudios de género y trabajo bastante outsider de las academias. He tenido experiencia en varias universidades privadas y públicas, y bueno, todo lo que ustedes han planteado es esa realidad, pero quería... Es más profundo, más largo la discusión. Sin duda todos los elementos que entregan, las políticas que se hacen son súper importantes, relevantes, hay que cruzar, hay que tener más datos, pero las universidades no todas elaboran los mismos datos, la misma información, entonces es bastante complejo y por lo tanto vamos a necesitar mucho tiempo para todo, y el tiempo es lo que menos tenemos en términos de producción, de cualificación, de notas, etcétera, para acceder al fondo finalmente. Entonces tenemos ahí, parece que hay acuerdos, que hay una contradicción muy fuerte, muy evidente entre las mediciones internacionales y los financiamientos y lo que queremos visualizar y evidenciar las mujeres en la academia, sobre todo respecto de las brechas, ¿no? Pero hay una pregunta que todavía, yo vengo del área de la filosofía, soy filósofa, y lo que estoy permanentemente observando, de acuerdo a los distintos espacios que me instalo, que puedo ayudar, que asesoro, etc.,
es de nuevo el tema cultural, que yo creo que Carolina lo dijo de alguna manera en cuanto a las brechas, porque tú has dicho, la política pública penetra la cultura para el desarrollo, pero justamente aquí hay un tema, que aquí hay una narrativa que no está anclada, porque por un lado hay un gobierno que empuja una suerte de política feminista, luego hay un contexto internacional muy reaccionario que va hacia el otro lado, sin duda. Estaba pensando en la situación actual de Argentina, donde Milei prohíbe el lenguaje inclusivo en el Estado, en todos los documentos del Estado. Sí. ¿Se fijan? Entonces, así como Milei, bueno, Bolsonaro en su momento en Brasil y así, pero luego estamos ahí de nuevo. ¿Cuál es la narrativa y qué pasa con el anclaje cultural finalmente? Porque, y ahí también pensaba en las preguntas que hacía Loana respecto de la mirada, y me acordaba de Frey, leer el contexto para descifrar el texto, ¿no? Entonces, de nuevo estamos ahí. ¿Qué pasa con esa imposibilidad de penetrar el cambio cultural, la cultura en la academia sobre todo, que lo hemos observado, lo hemos vivido, colegas, vicerrectores, académicos, que tienen unas miradas y unos dichos todavía tan patriarcales y decimonónicos que es impactante, ¿no? Y esto es transversal, desde el decano de X universidad, académico, hasta ciencias duras, plásticas, artes, etcétera, y ciencias sociales. Entonces, de nuevo, mi pregunta vuelve ahí, ¿no? En ese muro impenetrable, como decía la Rita Segato sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? Estas estructuras elementales que son tan invisibles, tan poderosas y visibles para nosotros, ¿no? ¿Cómo derrumbar esas estructuras, ese anclaje cultural patriarcal, donde también Menara lo ha dicho muy claramente, vemos una división sexual del trabajo en la academia que se reproduce y que los colegas lo saben y no hacen nada por modificarlo? O bien es meramente numérico, oye, tenemos 50 y 50, tenemos un tercio de doctoras, pero las llamamos para todas las academias, como lo que han dicho, para todas las comisiones. Pero también, por otro lado, tenemos un montón de mujeres académicas que están sin trabajo o que están en distintas universidades haciendo un horario, que son madres, cuidadoras de padres, etcétera, de hijos con necesidades especiales, que tienen que hacer un horario para trasladarse. Entonces, y esas mujeres no están integradas, son doctoras, no están integradas en el espacio. Sin embargo, vemos luego, oye, tenemos pocas académicas, como las comisiones. Y cuando tengo una serie de colegas, magísteres, doctoras, que no tienen un horario inclusive, por cuidado, por temas de cuidado, por tener padres con necesidades especiales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se conjuga eso? ¿Dónde están? Y de nuevo vuelvo, es un tema, es el anclaje cultural, es esa narrativa, y estoy pensando en Chile, sobre todo, ¿no? Entonces, eso era más el comentario, nada más. Muchas gracias. Creo que hay dos intervenciones más, de Ana y de Ari, ¿no? Sí. Ahí entre ustedes. Sí. De todas maneras, me voy un poco del tema retomando con lo que planteaba Soledad, sobre el tema sobre la ciencia abierta. Yo en el Estado español, justo este año se empezó a aplicar también, se vinieron a los principios esto de la DORA, nos cambiaron otra vez el sistema de evaluación, por supuesto, sin darnos ningún tipo de formación ni nada. Ahí va, arréglatelas tú. Pero, dicho eso, que suele ser una práctica bastante habitual, sí me parece interesante lo que plantea, ¿no? O sea, yo creo que si realmente la dificultad que tengo con eso es la implementación de las políticas, porque realmente las comisiones de evaluación las siguen integrando las mismas personas. Este año que nos ha tocado pedir seniors, que es un sistema de evaluación que tenemos con el tema de la investigación, yo estoy convencida que va a haber un montón de denegaciones y un montón de reclamaciones. ¿Por qué? Porque la gente que está evaluando con los nuevos criterios, yo tengo muchas dudas. Primero, si los han formado en eso. Segundo, si se los creen, porque yo no sé si pasa aquí, pero una de las cosas que nos suele pasar es que esta es una cosa como muy militar, en la forma un poco castrense de funcionamiento, es decir, ya que yo lo he pasado tan mal y he llegado aquí, ahora los que vienen detrás y las que vienen detrás lo pasan fatal. Y eso se sigue reproduciendo a los niveles. Entonces, claro, yo no sé si alguien que ha tenido que luchar
para tener, por ejemplo, 4 sesenios. Ahora cuando le digan, no, es que la Dora, si haces difusión, si das una entrevista en la radio, además vamos a flexibilizar un poco lo de los Qs, va a decir, no, es que yo esto lo pasé. Entonces, te digo, por eso que me parece importante las medidas de política pública, pero sobre todo me parece importante la implementación de las medidas de política pública. Y si eso no se supervisa por parte del Estado, en nuestro caso porque es una normativa estatal y las universidades públicas y las privadas también se tienen que regir por esa normativa, es decir, no tienen las privadas tampoco posibilidad de salirse de eso, porque es una agencia estatal que nos obliga a evaluarnos a todos en el mismo lugar y a todas, realmente eso no va a pasar. No va a pasar, porque vamos a seguir lo mismo y sobre todo porque hay muchas académicas, y lo retomo contigo, académicas y académicos, sobre todo académicos, pero también académicas, que dicen, como yo ya he pasado por esto, quien venga atrás, lo siento que mi vida fue muy dura. Y es verdad, y es verdad, y es verdad que la vida fue muy dura, pero si no lo cortamos nunca, realmente vamos a seguir también reproduciendo esas relaciones de poder. Entonces yo creo que tenemos que hacer también un acto de generosidad cuando en un momento dado ocupamos los espacios, que también es otra cosa que nos pasa, que los espacios no los ocupamos. Claro que todo el mundo tiene muchas cosas que hacer, pero si no estamos en los sitios, realmente vamos a seguir reproduciendo. Entonces, yo lo hago como en la línea que tú decías, como una autocrítica también a quienes estamos ahí, si estamos en algún momento, realmente queremos seguir reproduciendo esas relaciones de poder. Si no lo cortamos, vamos a seguirlo perpetuando. Quien venga detrás le habrá pasado igual de mal y así hasta el infinito. Entonces también apelar un poco a esa ética, ¿no? Intentar cambiar y modificar los espacios que ocupamos. Primero, generando alianzas para que si tú no puedes, otra compañera, otro compañero, da igual, lo pueda ocupar. Y segundo, intentar en los espacios que ocupamos generar otras dinámicas. Y también el proceso de evaluación, porque las comisiones están formadas por quien puede, quien tiene X sesenios en nuestro caso, por ejemplo. Y también hay veces que es por sorteo, en fin, hay distintas formas. Pero bueno, sí me parece que sea una oportunidad, pero que está en nuestras manos modificarlo. Si no, va a ser exactamente lo mismo. Va a ser igual, da igual lo que diga la Dora y la otra, si son los mismos. Sí, es verdad. Si al final es la misma gente. O sea, sí, es la misma gente. Hay un convenio internacional que está promoviéndose muy fuertemente en Europa, que es COARA, y que se habla de la evaluación académica que sea mucho más amplia. No sé si ustedes sabían que ABID lo firmó. Pero por ejemplo, los nuevos criterios de acreditación hoy día las universidades incorporan como un criterio, no solamente que haya políticas de igualdad de género en las universidades, sino un montón de elementos que tienen que estar presentes para el desarrollo de la igualdad de género. O sea, es cierto, hay elementos hoy día y dispositivos que permiten una transformación. Lo que pasa es que en la bajada hay muchos claroscuros ahí donde se pierde el objetivo. Entonces ahí es verdad, o sea, un llamado como a estar más pendientes y hacer un ejercicio como de ir viendo que se vayan cumpliendo, ¿no? La última intervención, porque tenemos pausa para el café. Voy a ser muy breve, la verdad. Yo soy Ariadne da Silva, soy psicóloga. Hice un doctorado en psicología y una pregunta mía y de mis compañeros que no pudieron estar acá porque están trabajando, me imagino que también de Dani, mi compañera, estamos justamente en este momento de encontrar trabajo más o menos estable. Algunas ya lograron, otras no, pero ¿qué hacer para no desistir? Porque yo estoy que me paso por los agujeros de la tubería agujereada, ¿no? Entonces, y no solo yo, porque todos los días escucho a mis amigas, ¿no? Son brillantes, que intentan de todo, pero que están en múltiples tareas de cuidado, etcétera, también. Y me dicen, no, mañana me voy a vivir de mi arte en la playa. Así me dicen, como chao academia, no voy a vivir de la clínica, adiós, ¿no? Lo mío es hacer quesos de cabra. No lo copio, yo digo, voy a dejar todo, voy al monte y hacer queso de cabra. No, de verdad, de todo corazón, a ustedes que ya están en lugares que sé que es muy difícil conquistar y sé que lo pasaron muy mal, ¿no? A nosotras también nos falta mucho para que podamos pasarlo más o menos tranquilo, ¿no? O sea, no creo que mi generación lo va a tomar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacerlo? Y no morir, no solo morir de salud, pero también mentalmente, ¿no? Yo creo ahí, fíjate que, o sea, yo primero agradezco haber estudiado cuando estudié, porque yo creo que si estudiara ahora y tuviera que sentarme ahora en la academia, ay Dios mío, o sea, sería de verdad que, o sea, siento un profundo pesar por las nuevas generaciones que están entrando con doctorado, porque lo veo así casi imposible, o sea, es un periodo muy largo además de estar intentando y
Y ahí volvemos a temas de clase que necesitas, o sea, al final van a seguir reproduciendo estas desigualdades, ¿no? La gente que puede mantenerse ahí a la espera, entonces va a terminar insertándose mejor que aquellos que no pueden mantenerse, pero tienen que trabajar. Yo creo que es una tendencia también que se ve en otros lugares, o sea, como la academia tiene este nivel de exigencia tan brutal, tan esquizofrénico, tan absurdo, que, o sea, he leído en varios lugares, ¿no? La gente, bueno, está desistiendo porque me gusta investigar, pero me gusta tanto investigar como para sacrificar mi vida. Entonces hay mucha gente que está saliendo, y creo que, dadas las condiciones hoy día de desigualdad de género, esas dificultades se acrecientan en las mujeres. De nuevo, ¿no? Vemos que son fenómenos que le pasan a hombres y mujeres, pero a las mujeres las afectan mucho más porque van a encontrar más dificultades para ingresar y tienen más costos, digamos, que asumir, y los temas de cuidado. Entonces esas dificultades solo profundizan nuevamente la brecha, ¿no? Entonces tenemos un sistema donde existen brechas y donde desde fuera y desde dentro aparecen mecanismos, ¿no?, de reproducción de la academia, las formas de reproducción de la academia, que determinan que las mujeres estén cada vez en posiciones más frágiles y más vulnerables para poder seguir. No quiero desanimarte. Pero hoy día los caminos son súper distintos a los que nosotros tuvimos que recorrer. Es súper distinto. ¿Pero algún tip, alguna cosita? Toman todas las oportunidades, no te cierras a ninguna oportunidad. Una de las cosas que nos pasa a las mujeres es que solo postulamos a un cargo cuando lo que están pidiendo en la vida es como el 90-95% de lo que casa con nosotros. Los hombres postulan cuando tienen un 50%. En el 50%, Entonces, ves por todas las oportunidades. A mí me gusta contar mi historia porque yo soy doctora en bioquímica. Yo hice un doctorado en bioquímica en Estados Unidos. Cuando terminé el doctorado en bioquímica dije, ¿sabes qué? Creo que mi aporte va a ir por políticas públicas. Y me fui a hacer un magíster en políticas públicas porque yo no tenía ninguna experiencia en políticas públicas. Si tú me preguntas, la carrera que tú pensaste cuando entraste a estudiar bioquímica o incluso un doctorado en bioquímica es la que te imaginaste, nunca jamás. Jamás. Nunca se me pasó por la cabeza. He perdido muchas oportunidades porque me dio susto. Echando a perder se aprende. Y si no, acuérdate, siempre va a haber un hombre que va a decir que sí, aunque no tenga idea. Así que mejor tómalo tú. Milita. Yo creo que se están armando muchas redes feministas de jóvenes investigadores de las ciencias sociales y de otras ciencias en Chile, y el camino de cambiar estas cosas es la militancia política para hacer grupos de presión. Entonces ahí te pongo en contacto con Rosana Chapa de la red de científicos sociales, así como yo creo que es muy importante porque en estos espacios se hace una voz colectiva para denunciar esos problemas y tocar la puerta de diputados, senadores, senadores, especialmente todas estas que vinieron del momento estudiantil, que es el momento en que empiecen a escuchar, ¿no?, la voz de las mujeres desde las universidades. Entonces, y también yo creo que hay formas. Quería agregar algo súper chiquito Sí. que estabas diciendo. Yo creo que también hay un tema con el modelo en Chile, ¿no? O sea, ¿qué es la academia? Porque en el fondo, si la academia la restringimos a las universidades, o sea, estamos fritos. Y yo creo que también hay un problema con el modelo, bueno, de financiamiento, etcétera, pero como que no hay espacio para hacer ciencia en otros lugares. Entonces yo creo que ese también es un problema. O sea, nosotros podríamos estar en los museos, en las instituciones públicas, fundaciones, corporaciones. De hecho, uno ve que en ciertas áreas como biología, por ejemplo, hoy día están ocupando otras áreas, porque ya las universidades están saturadas, no nos pasa solamente a las ciencias sociales. Entonces yo creo que también tiene que ver con abrir quizás otro espacio, más espacios que son más largos, más luchas, etcétera, donde se pueda también hacer investigación. Y que yo no sé, yo no estoy en una universidad, estoy asociada a la universidad, soy externa, pero no por eso me considero menos académica. Entonces, claro, es un camino que es más irregular, es más inestable, una serie de situaciones, pero por lo mismo mi pelea ha sido demostrar que puedo así publicar en el proyecto y no sé qué, soy peleadora también. Pero eso, creo que también tiene que ver cómo mostrar que este modelo no da tampoco. Es difícil, lo sé, pero...
y también yo creo perseverar en las formas de hacer ciencia que hemos ido encontrando entre las mujeres. Yo creo que se da algo que no se da en los equipos de hombres, ¿no? Estas ideas como de colaboración, de cuidado, ¿no? Creo que es súper importante no abandonar eso, porque yo lo veo mucho con estudiantes de doctorado que llegan tragándose el cuento completo, entonces con un nivel de competitividad y de codazos, ¿no? Para sobresalir. Tú dices, chuta, ¿es eso lo que uno quiere reproducir después? ¡Qué susto! Porque son lógicas ya, o sea, súper dañinas, ¿no? Para todo. Entonces, ojalá mantener esas estrategias más de buscar y profundizar estas otras formas de hacer ciencia. Yo creo que las mujeres, si algo hemos aprendido por las experiencias colectivas, no por el hecho de ser mujer, sino por las experiencias que nos ha tocado vivir, es que existen otras formas también de investigar, y que eso yo creo que tenemos que seguir como profundizándolo, ¿no? y poniéndolo en valor. Bueno, muchas gracias por esta amena conversación. Les invitamos también a compartir y a seguir conversando en un café, y luego a la segunda mesa que viene a continuación.